Síndromes post-colecistectomía. Lesión de vías biliares. La complicación más devastadora de cualquier operación del cuadrante superior derecho. Más del 80% de todas las lesiones iatrogénicas de la vía biliar ocurren durante la colecistectomía, tanto en cirugía abierta como en laparoscópica. Entre los factores de riesgo tenemos la inflamación portal, la variabilidad de la anatomía biliar, la exposición inadecuada, las tentativas agresivas de la consecución de la homeostasia, la inexperiencia del cirujano, la incorrecta interpretación visual es el responsable del 97% de las lesiones biliares y solo el 3% de la inexperiencia de los cirujanos. En cuanto a los factores que contribuyen a reducir la lesión, tenemos el conocimiento de la anatomía biliar, el uso de un laparoscopio angulado, la tracción y contracción de la vesícula biliar adecuadas y dirigidas, y una sospecha suficiente ante posibles hallazgos. Lesión de vías biliares. La clasificación de las lesiones de las vías biliares viene determinada por la localización de la lesión y estas nos ayudan a guiar la reconstrucción quirúrgica. Tenemos la clasificación de Strand de estenosis postoperatoria de la vía biliar. Aquí tenemos E1 y E2 afectan al conducto hepático común, pero no a la bifurcación. E1 mantiene más de 2 centímetros de conducto hepático común por debajo de la bifurcación. E2 se encuentra a 2 centímetros de la confluencia. E3 se produce en la confluencia preservando los conductos extrahepáticos. E4, el proceso estenótico incluye el árbol biliar extrahepático y E5 implican anatomía aberrante del conducto hepático derecho con lesión del conducto aberrante y del conducto hepático común. Presentación. El escape de la bilis a la cavidad peritoneal y peritonitis biliar tienden a presentarse antes que la estenosis de las vías biliares y que la ictericia. Cuando se produce escape de la bilis, los pacientes presentan fiebre, aumento del dolor abdominal, ictericia y fuga de la bilis por la incisión. La lesión de una vía biliar que no se escapa bilis suele cursar con ictericia con o sin dolor. El 10% de las estenosis postoperatorias de las vías biliares son identificadas en la primera semana, pero el 70% son diagnosticadas en los 6 meses posteriores a la operación de origen. La recuperación y el resultado dependen del diagnóstico y de una correcta delineación de la anatomía, de la creación de una anastomosis libre de tensión y de la utilización profusa de endoprótesis transanatómicas. Tratamiento. Cuando se sospecha de una lesión de una vía biliar en el transcurso de una intervención, la conversión a cirugía abierta y el uso de colangiografía ayuda a perfilar el tratamiento. La ligadura simple es el tratamiento para conductos menores de 3 milímetros que por colangiografía drenan un solo segmento o subsegmento del hígado. Los conductos con una longitud mayor de 3 milímetros suelen drenar más de un segmento hepático y en consecuencia, si se seccionan, deben ser reimplantados en el árbol biliar. Una coledocotomía, es decir, tubo en T insertado en la lesión, permitirá en general la curación sin necesidad de una anastomosis entérica biliar, solo si la lesión se produce en un conducto más largo pero no ha sido causada por el electrocauterio y afecta a menos 50% de la circunferencia de la pared. Cualquier lesión producida por el cauterio que afecta a más del 50% de la circunferencia del conducto requiere resección del segmento lesionado con anastomosis para restablecer la continuidad entérica. La elección de la reconstrucción depende de la localización y de la extensión de la lesión, de los antecedentes de intentos previos de la reparación y de la preferencia de cirujano. La coledocoduodenostomía permite la intervención endoscópica, aunque el abordaje en Y de Rose para la reconstrucción es mucho más versátil y puede aplicarse a la lesión en todo el árbol biliar. La mayor parte de las lesiones de las vías biliares se producen en la localización alta del árbol biliar, cerca del ilio, y permiten la anastomosis libre de tensión al duodeno.
por lo que es preferible una resección del segmento lesionado con una anastomosis mucosa-mucosa utilizando un asa yeyunal en Y de Rose. Se ha observado que la endoprótesis transanatómica mejora la permeabilidad de la anastomosis con una mayor duración de la endoprótesis y un pronóstico más favorable. Como las lesiones vasculares concomitantes son comunes, la ecografía Doppler puede confirmar un adecuado flujo arterial hepático y venoso portal al parénquima hepático. Objetivos del tratamiento en la lesión iatrogénica de la vía biliar. 1. Control de la infección que limita la inflamación. Para que es necesario los antibióticos parenterales y drenaje percutáneo de la acumulación de líquido periportal. 2. Una delineación clara y completa de toda la anatomía biliar. Para que se usa una colangiopancreatografía por resonancia magnética o colangiografía transhepática percutánea. También es necesario el uso de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, especialmente si se sospecha escape de muñón del conducto cístico. 3. Restablecimiento de la continuidad bilioentérica. La anastomosis mucosa-mucosa libre de tensión, hepatoyeyunostomía en Y de Rose, endoprótesis transanatómica a lo largo plazo si existe afección, bifurcación o más alta. Para identificar una lesión después de la colecistectomía, el diagnóstico y tratamiento. Cualquier paciente que tenga nuevos síntomas o aumento de estos, como la ictericia, elevadas fosfatas alcalinas, fuga en el conducto lesionado y el escape, puede manifestarse en forma de flujo bilioso a través de un drenaje subhepático colocado en el momento de la operación o de flujo bilioso a través de la incisión quirúrgica. Técnicas radiológicas y endoscópicas intervencionistas. Es posible utilizar técnicas no quirúrgicas cuando la lesión ha originado una estenosis en el árbol biliar. Cuando el conducto conserva la continuidad, el abordaje transhepático de la estenosis de la vía biliar puede realizarse mediante radioscopía con sedación y anestesia local. Los resultados. Pueden alcanzar buenos resultados en pacientes sometidos a reconstrucción entérica biliar después de una lesión de una vía biliar. En más del 90% de los pacientes no presentan ictericia ni colangitis. Se consiguen altas tasas de éxito cuando las lesiones se identifican de forma temprana y los pacientes son derivados inmediatamente a centros especializados. La reconstrucción quirúrgica proporciona una estrategia de tratamiento duradera a largo plazo. La enfermedad hepática crónica y la fibrosis hepática se asocian con mayor mortalidad quirúrgica y menores tasas de éxito. Cálculos perdidos. En la colecistectomía laparoscópica se registra la apertura involuntaria de la vesícula biliar con derramamiento de cálculos del 20 al 40%. Entre los factores de riesgo de la perforación intraoperatoria de la vesícula biliar tenemos la colecistitis, la presencia de cálculos pigmentados y un número de cálculos mayor de 15. Como consecuencias de los cálculos perdidos tenemos absceso crónico, fístula, infección de la herida y una obstrucción intestinal. Para el tratamiento de esto, los cálculos perdidos no requieren conversión a cirugía abierta. El tratamiento se basa en la extensa irrigación, intento minucioso de encontrar cálculos perdidos, un ciclo de antibióticos, la documentación en las notas de operación de la perforación y una comunicación con el paciente de la posibilidad de manifestar una erosión o un absceso. Dolor post-colecistectomía. Es un dolor similar al del cólico biliar. Puede persistir o repetirse después de una colecistectomía. Cuando después de la colecistectomía el dolor vuelve a aparecer, es posible llevar a cabo una evaluación completa del árbol biliar. Cuando hay una repetición del dolor y se asocia a otros hallazgos como ictericia, fiebre o escalofríos días o semanas después de la colecistectomía, se debe descartar una coledocolitiasis secundaria o escape de la bilis. La estenosis postoperatoria de la vía biliar, que suele presentarse con ictericia, se identifica en general en el primer año después de una colecistectomía y se presentan con dolor o fiebre si solo está obstruido el conducto biliar.
Cálculos biliares retenidos. Suelen identificarse hasta 2 años después de la colecistectomía. Los cálculos biliares secundarios, que por definición tienen su origen en la vesícula biliar y pasan al colédoco, suelen ser cálculos del colesterol y se tornan sintomáticos unas semanas después de la colecistectomía. Entre los signos y síntomas tenemos dolor agudo en el cuadrante superior derecho, ictericia, fiebre como parte de la triada de Charcot, la hiperbilirrubinemia y la fosfatasa alcalina elevada. En la ecografía no puede mostrar dilatación de las vías biliares intrahepáticas si el cálculo no ocluye por completo el conducto o si la obstrucción es temprana. Una eliminación endoscópica de los cálculos mediante una amplia esfinterectomía alcanza resultados satisfactorios. Fístula biliar. Después de una colecistectomía, los pacientes pueden sufrir una fístula del conducto cístico o padecer un conducto de Luschka no reconocido. Entre los signos y síntomas tenemos fiebre, escalofríos, dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, escape de la bilis por una incisión o por un drenaje, anorexia o sensación de lentitud persistente. Entre los exámenes tenemos la tomografía computarizada. Esta revelará ascitis o acumulación de líquido en el cuadrante superior derecho compatible con biloma. Tratamiento. Debe realizarse una colangiografía endoscópica con drenaje percutáneo de cualquier acumulación de líquido. Si la fuga se produce a partir de un muñón de conducto cístico, la esfinterectomía con endoprótesis en el colédoco permite sellar la fuga sin necesidad de intervención quirúrgica. Si el drenaje percutáneo no es factible debido a la presencia de intestino suprayacente o que el líquido no está localizado, y debe considerarse un lavado laparoscópico del abdomen con colocación de drenaje subhepático. Y no se debe intentar por ningún caso fijar la fístula, ya que cualquier intervención de este sentido será casi con toda seguridad un fracaso y supone riesgo en la lesión del árbol biliar. Ilio por cálculo biliar. Es una obstrucción de la luz intestinal por un cálculo biliar. Como podemos darnos cuenta, es una obstrucción mecánica. La mayoría de estas fístulas aparecen en pacientes ancianos y puede estar producido por una inflamación de la vesícula biliar o simplemente necrosis por presión. En cuanto a la presentación y el diagnóstico, es un dolor constante por la obstrucción o puede ser una molestia episódica, y esto se da porque el cálculo biliar obstruye solo de manera intermitente el tubo intestinal. La localización más frecuente es el ilio distal, pocos centímetros proximal a la válvula ileocecal, donde el calibre del ilion disminuye. La radiografía simple muestra niveles hidroaéreos compatibles con la obstrucción del intestino delgado. La neumobilia, que puede identificarse en la tomografía computarizada, es un hallazgo porque la fístula que permitió el paso del cálculo al duodeno permite también el paso del aire a la vesícula biliar y al árbol biliar. Tratamiento. Para resolver la obstrucción son necesarias una exploración y una enterotomía. Se practica una incisión longitudinal en el borde antimesentérico del ilion, en localización unos centímetros proximal al cálculo impactado. Después se puede empujar el cálculo para extraerlo a través de enterotomía. El sitio de la impactación corre riesgo de isquemia y necrosis por presión, con posible perforación. El resto del intestino delgado debe ser inspeccionado, dado que alrededor del 10% de los pacientes presentan múltiples cálculos de gran tamaño que han penetrado por la fístula. La mayor parte de estos pacientes son de edad avanzada. Es posible que su estado fisiológico general no permita la reparación de la fístula en situación de urgencia. Para descartar un segundo cálculo que podría volver a obstruir el ilion, debería hacerse una palpación del intestino delgado restante.
puede considerarse una segunda operación para la colecistectomía a fin de evitar la posibilidad de colangitis aguda. La colangitis aguda tiene su causa en una infección bacteriana ascendente aguda del árbol billar causado por una obstrucción. Los cálculos son una causa frecuente, pero puede observarse ante cualquier fenómeno obstructivo, como por ejemplo una neoplasia maligna. Hay presencia de bacterias en la bilis en un 90% de los pacientes que desarrollan colangitis aguda. Tenemos dos condiciones para el desarrollo, que son bacterias en el árbol billar y obstrucción de flujo por aumento de la presión abdominal. Los patógenos frecuentes están la Klebsiella, la E. coli, Enterobacter, Pseudomonas y especies de Citobacter. Para los signos y síntomas tenemos la presentación en la tríada de Charcot en el 50% de los pacientes, que cursan con fiebre, ictericia, dolor en el cuadrante superior derecho. Cuando su estado es más grave, avanzan a shock, denominándose la pentada de Reynolds, que cursan con una alteración del estado. Entre el diagnóstico tenemos signos y síntomas: la taquicardia, manifestaciones de shock, leucocitosis, función hepática anómala, elevados de transaminasas y fosfatasa alcalina. En una ecografía vamos a ver una dilatación del árbol billar. Las pruebas con GIDA, una gramografía con ácido aminodiacético hepatobillar, deben interpretarse con cautela, ya que la infección del árbol billar reduce la secreción de estos agentes. En una tomografía computarizada nos ayuda a identificar la localización de la obstrucción. Y una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o una colangiografía transhepática percutánea nos ayuda tanto al diagnóstico como al tratamiento. Nos ayuda a identificar la localización de la causa de la obstrucción, de un procedimiento de drenar el árbol billar, obtener cultivos y muestras de biopsia de la lesión. Tratamiento. Se debe proceder de inmediato a una adecuada hidratación y administración de antibióticos intravenosos. Identificar la localización y la causa de la obstrucción. Si no responde el tratamiento y avanza el shock, se debe realizar una descompensación de urgencia del árbol billar quirúrgica. Esta tiene una morbilidad y mortalidad elevadas. La extirpación por endoscopio descomprime el árbol billar obstruido. El drenaje quirúrgico consiste en la exploración del colédoco con inserción del tubo en T, y el tratamiento quirúrgico definitivo de la causa se pospone hasta la estabilización del paciente, la instauración del tratamiento para la colangitis y la confirmación del diagnóstico.